Los neoreaccionarios ya tomaron Silicon Valley y ahora van por la Casa Blanca. ¿Qué significa esto? Quédate para averiguarlo. Esto es Política para Millennials. Hola amigos y amigas, les damos la bienvenida a Política para Millennials. Mi nombre es Miguel. Hola, Miguel. Y en este video te voy a contar quiénes son los neoreaccionarios, una ideología de la nueva derecha estadounidense que hasta hace poco se consideraba marginal y hoy representa la vanguardia del movimiento libertario que hoy conduce el polo tecnológico de Silicon Valley y que llegó a la Casa Blanca para imponer sus ideas al mundo. Como siempre, muchas gracias por ese like que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y suscríbete para ver más contenido como este. ¿Qué son los neoreaccionarios? En la nueva derecha de Estados Unidos viene ganando fuerza los neoreaccionarios, partidarios de la llamada Ilustración Oscura. Según el filósofo Nick Land, los ideales de la Ilustración, que es el movimiento intelectual que creó los valores modernos de nuestra civilización, como la razón, la igualdad y la democracia de masas, ya no sirven en un mundo dominado por el capitalismo y la tecnología. Según Land, la aceleración de las fuerzas del capitalismo y la tecnología está llevando a un colapso del orden liberal democrático. La inteligencia artificial, los algoritmos y los mercados están funcionando cada vez más como sistemas de pensamiento autónomos que se expanden siguiendo un criterio de selección biológica natural. Por eso él propone un retorno a formas de gobierno basadas en jerarquías naturales y la libre competencia, donde los mejores en términos de capacidad o innovación serían los nuevos líderes del mañana. Esto nos conducirá a un futuro post-humano, conducido por inteligencias artificiales y sistemas descentralizados. Pero el neoreaccionario más influyente es sin dudas el bloguero Curtis Yarvin, que durante mucho tiempo escribió con el seudónimo Mencius Moldburg. Yarvin, quien se llama a sí mismo el Lord Sith del pensamiento neoreaccionario, cree que la democracia es un sistema fallido y propone un retorno a formas monárquicas y autoritarias de gobierno, pero partiendo de las estructuras del capitalismo moderno, sustituyendo los estados-nación por estados-empresas controladas por CEOs que manejarían a los países como propiedades privadas, bajo criterios de eficiencia corporativa. La propiedad privada sería absoluta. La gente debería pagar por todos los servicios, incluido por transitar la calle, por la policía o hasta por el aire. Y si no te gusta, no tendrías la posibilidad de protestar, porque no existirían los derechos políticos. La única solución sería que te mueves a otro estado empresa a probar mejor suerte. ¿Y qué pasaría con las personas que no pueden trabajar o adaptarse a esta sociedad? Bueno, Yarvin propone soluciones llamativas. Convertirlas en biodiesel, sí, dice, o como una alternativa más humana, propone aislarlos y encerrarlos en cápsulas conectadas a mundos virtuales, al estilo Matrix. Posta dice eso. A este modelo lo llama neocameralismo, inspirado en el cameralismo prusiano de hace más de un siglo. La diferencia con el viejo cameralismo es que en esta nueva autocracia, el poder estaría en manos de los grandes empresarios tecnológicos. Pero estas ideas son marginales, ¿no? Bueno, no. Estas ideas están ganando cada vez más fuerza en Estados Unidos, especialmente en Silicon Valley, que pasó de ser un polo progresista a ser impulsado por un libertarismo radical. Hace una década estos empresarios planteaban que la revolución tecnológica nos iba a conducir a un mundo más humano, democrático e igualitario, comprometido con la diversidad, la inclusión y los problemas ambientales. Hoy, aprovechando el nuevo clima de época y un contexto económico que es cada vez más beneficioso para sus negocios, abrazan las ideas neoreaccionarias mientras se convencen a sí mismos de que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Porque como alguna vez dijo la libertaria Ayn Rand, una filósofa que a Milei le gusta mucho, los monopolios son héroes. El egoísmo es el valor positivo supremo y el Estado es solo un invento para mantener vagos. Por más que en realidad Silicon Valley no puede explicarse sin el financiamiento, la infraestructura y el apoyo académico que le dio el sector público. Los nuevos empresarios hoy planifican y financian propuestas para hacer realidad el sueño neoreaccionario de refundar las sociedades modernas. Mark Zuckerberg está diseñando mundos virtuales basados en la Web3, donde no existiría el Estado y todo se regularía con criptomonedas. Balaji Srinivasan propone un ciberestado red donde las empresas sustituirían a instituciones como escuelas y gobiernos. Elon Musk va más lejos y sueña con colonizar Marte, creando civilizaciones que vivirían en cápsulas de oxígeno enviadas desde la Tierra y gobernadas por empresarios monarcas, como él mismo. Otros como Patrick Friedman trabajan en plataformas marinas, utopías flotantes donde todo sería privado, mientras algunos buscan crear ciudades charter administradas por corporaciones en países con estados débiles como Honduras o Nigeria. Cada uno de ellos tiene sus proyectos personales, pero el objetivo común es eliminar al Estado, terminando con la democracia, las regulaciones, los impuestos y hasta el dinero, reemplazando todo con sistemas cripto y los tecnócratas al mando como nuevos líderes mundiales. Estos proyectos se vienen impulsando a costa del empobrecimiento general de los trabajadores de muchas de esas empresas, que a veces reciben salarios miserables y en muchos casos, como los que participan del plan para colonizar Marte de Elon Musk, trabajan más de 100 horas semanales. Los planes de los empresarios de Silicon Valley no serían posibles sin la enorme concentración que hoy existe en el mercado de las startups. En el año
año 2000 había al menos 15 buscadores de internet relevantes, y hoy Google acapara al menos el 92% del mercado. A mediados de los 2000 había más de 50 redes sociales activas a nivel mundial, y hoy el mercado se concentra en 5 o 6 dominantes. En 2007 había más de 100 fabricantes de teléfonos móviles, y hoy entre 5 y 7 empresas acaparan el 90% del mercado. El poder económico se ha concentrado en un puñado de grandes empresas tecnológicas que no tienen competencia, lo que ha permitido una acumulación de riquezas sin precedentes en la historia de la humanidad. Hoy, por ejemplo, la capitalización de Apple es mayor al PBI de Gran Bretaña. Microsoft es comparable a economías como Francia y mucho más grande que Italia y que el 98% de las economías del mundo. Todo esto hace que los estados pierdan poder y capacidad para hacer que las empresas acaten las legislaciones locales y paguen los impuestos que les corresponden. Y ante el desfinanciamiento que vienen sufriendo, los servicios públicos que pueden ofrecer se van deteriorando día a día, dejando todo servido en bandeja para que luego un loquito nos quiera convencer que el problema de fondo en realidad es el Estado. El griego Yanis Varoufakis se refiere a este modelo como tecnofeudalismo, un nuevo régimen donde los nuevos señores feudales tecnológicos extraen sus rentas de los territorios digitales que dominan, mientras que nosotros, sus siervos digitales, producimos datos y contenidos para ellos, en una relación profundamente asimétrica que para Varoufakis es comparable al feudalismo histórico. Pero volvamos a los neoreaccionarios y sus amigos tecnolibertarios, porque nos queda hablar de uno que quizás es el más importante de todos y que para muchos es el cerebro detrás de Donald Trump. Peter Thiel, quien es amigo, financista y seguidor de las ideas de Curtis Yarvin, y también ha sido el responsable de financiar muchos de los proyectos libertarios que comentamos, como las ciudades flotantes de Patrick Friedman. Peter Thiel es un libertario transhumanista, participó de las principales empresas de Silicon Valley y sostiene que democracia y libertad son incompatibles. Según él, todos los problemas comenzaron en los años 20 del siglo pasado, cuando en Estados Unidos se expandió el Estado para aumentar la asistencia social y se permitió el voto femenino, todo un feminista. Thiel apuesta por la tecnología como herramienta para transformar la humanidad, pero bajo control de monopolios como agentes de innovación que deben estar exentos de todo control estatal. Para él, la democracia y las burocracias estatales son un impedimento para encontrar soluciones efectivas a los problemas del mundo, que deben ser encarados por grandes empresas bajo criterios de eficiencia y sostenidos por formas autoritarias de gobierno. Su objetivo desde hace mucho tiempo viene siendo moldear el futuro de Estados Unidos, generando una coalición de actores económicos, think tanks y redes mediáticas para transformar para siempre el sistema político norteamericano. En 2016, Thiel fue el único empresario de Silicon Valley que apoyó a Trump. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. Y durante su mandato fue asesor directo del presidente. Ahora, en las elecciones de 2024, Silicon Valley se volcó al candidato republicano, y las ideas de Thiel tienen más fuerza que nunca. Luego de ganar las elecciones, Thiel publicó una nota en el Financial Times en donde decía que el nuevo gobierno de Trump anuncia el apocalipsis. Para él, esta es una nueva era donde instituciones tradicionales como los medios de comunicación, las burocracias, las ONG y las universidades ya no podrán controlar la conversación pública de Internet y se verán obligadas a revelar verdades ocultas, como el asesinato de Kennedy, los secretos detrás del suicidio de Jeffrey Epstein y el verdadero origen del COVID, que según él podría ser resultado de una investigación yanqui que salió mal o fruto de un programa militar chino para producir nuevas armas biológicas. Pero Peter Thiel no está solo en esta cruzada. El triunfo de Trump también fue auspiciado por la ultraconservadora Fundación Heritage, que antes de las elecciones presentó un plan para transformar el sistema político del que participaron directamente funcionarios y personas cercanas a Trump, llamado Proyecto 2025. Este proyecto tiene varios objetivos, y entre ellos plantea una profunda reforma del Estado federal para eliminar todos los cargos técnicos. Plan que ya está encarando Elon Musk, que va a dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk ya comenzó a desmantelar las diferentes áreas del Estado, y en el largo plazo su objetivo final sería reemplazar a todos los empleados con inteligencia artificial y robots de sus empresas. Otros objetivos del Proyecto 2025 son cerrar el Departamento de Educación, eliminar o restringir los derechos sociales y reproductivos de las mujeres, personas LGBT y migrantes. Se plantea también la posibilidad de abolir la Reserva Federal y hasta propone prohibir la pornografía. No creo que los libertarios lo sigan en esta. Un interrogante es hasta qué punto los actores del mundo tecnológico van a lograr que Trump lleve adelante toda esta agenda. Trump siempre ha sostenido una política proteccionista que despierta pasiones y rechazos en estos empresarios. Porque por un lado los protege de las empresas chinas, que están a la vanguardia de la investigación en mercados como la inteligencia artificial o la carrera espacial, pero por otro lado les puede afectar mucho de sus negocios, ya que empresas como Tesla o Apple tienen en China su principal mercado, porque son súper ideológicos hasta que se meten con su bolsillo. Sin embargo, no queda ninguna duda de que el anterior mandato de Donald Trump fue pro empresa, redujo enormemente impuestos corporativos y avanzó en la desregulación económica en áreas como el mercado laboral, la salud y el medio ambiente. Hoy, con más poder y un clima de idea favorable, estos empresarios ven a Trump como la figura capaz de abrir una era de nuevas estructuras políticas, lideradas por tecnócratas que no tendrían restricciones democráticas.
El vicepresidente J.D. Vance es clave en este plan, y hoy expresa la línea más radical de esta nueva derecha en el gobierno. Vance, que fue criado en el interior rural de Ohio y que se convirtió en bestseller por su obra Hillbilly Elegy, representa la confluencia entre el conservadurismo tradicionalista del Estados Unidos rural y los valores modernos de Silicon Valley, en especial los valores de Peter Thiel, quien fue su empleador y auspició su carrera durante mucho tiempo, al punto que algunos dicen que J.D. Vance es una extensión de Peter Thiel en la política. Recientemente Vance expresó en la conferencia de seguridad de Múnich que el problema para Europa no es Rusia o China, sino que está adentro. Es decir, las propias democracias europeas. Vance, Thiel, Musk y desde afuera Yarvin expresan la avanzada de estas ideas libertarias y autoritarias al interior del gobierno de Estados Unidos. Y su objetivo está puesto en transformar a Occidente para siempre, terminar con lo que ellos llaman el antiguo régimen, para dar lugar a una nueva era de utopías tecnológicas, que se parecen más bien a distopías autocráticas. Sin embargo, no es todo color de rosas dentro de esta nueva derecha. Steve Bannon, quien durante mucho tiempo fue el principal asesor de Trump y es uno de los principales autores intelectuales de la extrema derecha global, hoy dice abiertamente que Musk es el mal personificado y que hay que echarlo de la Casa Blanca. Bannon expresa una facción nacional populista tradicional, que plantea que también hay que defender los intereses nacionales frente a estos tecnoempresarios que ni siquiera son estadounidenses. Porque tanto Musk como Thiel se criaron en Sudáfrica. Por favor, no les pregunten el vínculo entre sus familias y el régimen segregacionista del apartheid. Musk incluso nació en Sudáfrica y Bannon lo ha llegado a llamar inmigrante ilegal parasitario. Esta interna en la derecha norteamericana recién se empieza a ver ahora y promete profundizarse en los próximos tiempos, aunque eso no quita que ambos puedan tener puntos en común, como su predilección por realizar el saludo nazi. Hoy Musk es la principal figura del gobierno de Trump, pero existen interrogantes sobre si la personalidad del presidente, un megalómano acostumbrado a que todos le rindan pleitesía, no chocará con la de su nuevo socio, un empresario mesiánico que aspira a colonizar el espacio y crear una nueva civilización marciana, que descienda de su semilla, por ponerlo así. ¿Qué piensan de esta disputa? Te leo en los comentarios. Todas estas ideas no se limitan a Silicon Valley o Estados Unidos. Estamos viendo una transformación global en la que las grandes corporaciones tecnológicas están acumulando más poder que la mayoría de los estados-nación, moldeando las reglas de juego económico, político y hasta cultural. En este contexto, el avance de los neorreaccionarios y tecnolibertarios no es solo una rareza intelectual, sino una señal de que las democracias están perdiendo terreno frente a nuevas formas de autoridad basadas únicamente en el poder económico y tecnológico. A lo largo de la historia, cada revolución tecnológica trajo consigo una disputa sobre quién controla el futuro. Hoy la pregunta clave es si vamos hacia un mundo en el cual la democracia se adapte a la era digital o por el contrario, estamos entrando en una etapa en la que las decisiones quedarán únicamente en manos de una élite tecnocrática que no le rinde cuentas a nadie. Porque al final el verdadero debate no es solo sobre tecnología o economía, sino sobre quién decide las reglas del mundo en el que vamos a vivir. ¿Qué papel jugará Argentina y Latinoamérica en este mundo? Por lo pronto, Milei está muy subido a esta nueva ola de libertarismo, aunque más influenciado por otras ideas, las de la Escuela Austríaca de Economía, que ya analizamos en el video que te dejo más abajo. Vamos a seguir abordando esta discusión en los próximos videos. Hasta acá llegamos, no te olvides de darle like al video, que no te cuesta nada y que a nosotros nos ayuda muchísimo. Te invito a que te suscribas para seguir analizando la realidad nacional e internacional con fuentes y datos concretos, y te pido que me recomiendes acá abajo en los comentarios sobre qué quisieras que hablemos en los próximos informes. Hasta pronto amigos, nos vemos en el próximo video.